Inhibidores en hemofilia. Este es un podcast preparado por la Unidad Clínica de Alto Desempeño en Hemofilia del Hospital de San José. Está dirigido a pacientes, familias, estudiantes y personal del área de la salud. Les habla María Elena Solano Trujillo, internista hematóloga del Hospital de San José y docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Haremos una reseña de su definición, epidemiología, aspectos clínicos, la evaluación por laboratorio y su tratamiento. ¿Qué son los inhibidores? Son anticuerpos que neutralizan la actividad del factor de la coagulación. Los anticuerpos son de dos tipos, los aloanticuerpos y los autoanticuerpos. Los aloanticuerpos se presentan por una reacción inmune a la exposición de concentrados de factor, de crioprecipitados, plasma o sangre. Los inhibidores ocurren en pacientes con hemofilia A y B. Los autoanticuerpos aparecen en pacientes no hemofílicos. Son anticuerpos que produce el mismo organismo y pueden relacionarse con enfermedades autoinmunes, infecciosas, cáncer o presentarse espontáneamente. Se presentan entre 1 a 10 casos por año. Entre el 30 al 40% de los casos, el inhibidor por autoanticuerpos puede desaparecer espontáneamente. ¿Cuál es el impacto de los inhibidores? Es la complicación más grave del tratamiento en hemofilia. Es un evento poco frecuente, se presenta más en las deficiencias graves. Su presencia aumenta la morbimortalidad, afecta la calidad de vida, su tratamiento implica más alto costo y limita las posibilidades de acceder a la cirugía por el mayor riesgo de complicaciones. La ISTH, Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, en el 2014, hizo las siguientes precisiones. El inhibidor se debe documentar mediante una prueba positiva mayor a 0.6 unidades Bethesda por el método Niglinger, en 2 ocasiones diferentes en un periodo no inferior a 4 semanas. Esto implica que se debe confirmar con pruebas especiales estandarizadas y en un lapso de tiempo. Son de alta respuesta cuando el valor es mayor a 5 unidades Bethesda y de baja respuesta menores a 5 unidades Bethesda. Este valor determina un tratamiento específico. Dado que el anticuerpo conlleva una neutralización del factor aplicado, se puede evaluar adicionalmente con la prueba de recuperación de factor. Habrá una mala respuesta en la recuperación de factor cuando la actividad del factor es menor a 66% en la muestra obtenida a los 10 a 15 minutos después de terminada la infusión. Se define un inhibidor transitorio cuando el inhibidor positivo desciende a menos de 0.6 unidades Bethesda en los siguientes 6 meses. Es importante la confirmación de las pruebas en diferentes momentos y correlacionar con los títulos históricos del paciente. Las pruebas para determinación de inhibidores están dentro del plan de beneficios de salud. ¿Qué sucede cuando un paciente se expone al factor exógeno? Puede ocurrir que no haya reacción inmune. El paciente tolera adecuadamente este factor exógeno, se incrementa el porcentaje de factor y se controla la hemorragia. Sin embargo, puede ocurrir una reacción inmunológica anormal. El factor es neutralizado por la presencia del inhibidor, pierde su actividad y no se controla la hemorragia, y el paciente continúa sangrando. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del inhibidor? Lo característico es que no haya un control de la hemorragia cuando se aplica el factor a la dosis calculada. La respuesta es inadecuada, incompleta o no hay respuesta. Puede haber una mala respuesta a las dosis usuales, requiriendo mayor dosis de factor o requiriendo dosis más frecuentes. Los inhibidores del 8 constituyen un proceso complejo del sistema inmune. Usualmente se presenta en pacientes que tienen mutaciones de mayor riesgo, como las de lecciones largas. El sistema inmune detecta proteínas extrañas en los sitios de la mutación y genera una respuesta humoral que bloquea la función del factor.
Los inhibidores del factor 9 usualmente están asociados con respuestas alérgicas graves, anafilácticas, con las primeras aplicaciones. La reacción puede ocurrir antes de la detección del inhibidor. Esta reacción alérgica dificulta el tratamiento y puede ser necesario la hospitalización por el riesgo de anafilaxia y, por otra parte, pueden complicarse con síndrome nefrótico. ¿Todos los pacientes hemofílicos desarrollan inhibidores? Los inhibidores en la hemofilia usualmente se presentan en las deficiencias graves. Sin embargo, puede desarrollarse en pacientes con deficiencia moderada y leves quienes no han tenido tratamiento durante muchos años y que se ven sometidos en la vida adulta a exposiciones por razón de cirugías o traumatismos. En la hemofilia A ocurre entre el 10 al 50% de los pacientes con deficiencias graves y en los pacientes leves y moderados entre el 3 al 13%. Hay factores genéticos familiares. El 50% de estos inhibidores se desarrollan antes de los 9 años, con un pico en los primeros 30 días de exposición al factor. Su remisión espontánea es muy rara. Los inhibidores en la hemofilia B son menos frecuentes, ocurren en casos graves entre el 3 al 5% de los pacientes y también tienen factores genéticos familiares. En el desarrollo de inhibidores se ha implicado muchos factores relacionados con el tratamiento, con la genética y con factores ambientales. Algunos de estos factores han sido mejor estudiados, como los relacionados con el tratamiento, el tipo de concentrados, y han sido mejor estudiados relacionados con los aspectos del tratamiento, el tipo de concentrados, la forma de administración, así como con la intensidad de los tratamientos y exposición a grandes cantidades de factor y por periodos prolongados han sido ampliamente estudiados. La genética de los pacientes constituye uno de los principales factores implicados relacionados con las mutaciones complejas. También están involucrados otros factores en el proceso de la inflamación por la acción de los linfocitos T, las respuestas de las citoquinas y de las moléculas reguladoras. Es decir, el desarrollo de inhibidores es multifactorial. ¿Cuándo solicitar la prueba de inhibidores? Se realizan en varias circunstancias. Se debe realizar en pacientes siempre que haya una pobre respuesta al tratamiento convencional. Debemos vigilar los inhibidores en las primeras 20 exposiciones al factor, siempre que haya una historia familiar de inhibidores. Es requisito tener un título de inhibidor antes de cirugía o intervenciones odontológicas y posterior a tratamientos largos en infusión continua o en dosis altas de factor. Debe tenerse en cuenta en los controles anuales de nuestros pacientes, realizarlos una vez al año y en los niños 2 veces al año si han tenido exposición a factor. Y también en las siguientes semanas cuando se han hecho cambios de marca o de tipo de concentrados de factor. La prueba de inhibidores no está disponible de rutina en los laboratorios generales. Requiere un laboratorio de referencia con entrenamiento, curva de aprendizaje y dentro de los estándares de calidad internacional en todas las fases del proceso, en la toma y transporte de las muestras y en la fase analítica y posanalítica. Tanto los profesionales del laboratorio como el médico especialista deben tener un conocimiento de la interpretación y las acciones que se van a tomar con el resultado de estas pruebas. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de los pacientes con inhibidores? Los objetivos van encaminados, primero, al manejo del evento agudo, con el control de la hemorragia y evitar el resangrado, y segundo, a la erradicación del inhibidor. Cualquier sangrado en paciente con inhibidor es potencialmente grave si no se realiza una atención inmediata. Para el tratamiento de la hemorragia aguda se determinará el tipo de inhibidor, si es de baja o de alta respuesta y la gravedad de la hemorragia. Cuando el inhibidor es de baja respuesta, se puede manejar con el factor deficiente en mayores dosis,
con estricta vigilancia de la respuesta clínica y el título de inhibidor. En caso de aumento del inhibidor o si no hay control del sangrado, se debe realizar una prueba de recuperación y se pasará a agentes de puente. Para los pacientes con inhibidor de alta respuesta, se emplean dos tipos de productos llamados agentes de puente: el complejo protrombínico activado y el factor 7 recombinante activado. Ambos factores llevan mucho tiempo en el mercado y han demostrado ser seguros y eficaces. Sin embargo, tienen riesgos de producir trombosis y por tal motivo, al emplearlos, debe evaluarse el riesgo trombótico individual. Ninguno de estos productos tiene una prueba de laboratorio específica para evaluar su actividad. El complejo protrombínico activado, o APCC, con el nombre comercial de Feiba, es un producto obtenido del plasma humano. Tiene un procesamiento de alta complejidad. Puede ocasionar reacciones alérgicas cutáneas y anafilaxia. El fabricante recomienda precaución cuando se utilizan simultáneamente con antifibrinolíticos. El factor recombinante 7 activado, el nombre comercial Novoseven, se ha obtenido por tecnología recombinante, lo que lo hace más seguro en relación con la transmisión de infecciones por la sangre. Tiene la ventaja de un bajo volumen, siendo ideal para los pacientes pediátricos, y puede utilizarse simultáneamente con antifibrinolíticos. La farmacocinética de este producto es diferente en niños, lo que lleva a que las dosis tengan un intervalo menor. Hay otras medidas que ayudan a controlar el sangrado, como los hemostáticos locales, analgésicos, hielo local y la desmopresina. Cada evento hemorrágico es un reto. La respuesta al tratamiento es por la evaluación clínica y el de un juicio individual dinámico. La respuesta a los productos es variable y puede haber una falla terapéutica de un 20%, independiente de las respuestas en eventos anteriores, y por tal razón es necesario contar con los dos productos. Hay situaciones graves en donde el control de la hemorragia es inadecuado, amenazando la vida o pérdida de un órgano, y puede ser necesario utilizar cada producto en forma intercalada. El tratamiento a largo plazo de los inhibidores es su erradicación con la inmunotolerancia. Este tratamiento es el estándar de cuidado en varios países para pacientes pediátricos con inhibidores de alta respuesta, cuyo objetivo es restaurar la respuesta al factor. No hay suficiente información en adultos. La inmunotolerancia consiste en exponer al paciente al factor por un largo plazo, en forma permanente, sostenida, para lograr una desensibilización. Hay diferentes protocolos, como el de Bonn, Malmo y Van Crever. Es un tratamiento de alto costo, demandante y no siempre exitoso. Requiere un gran compromiso por parte del paciente, su familia y los pagadores. Este tratamiento debe ser ejecutado en un centro con experiencia y tiene varios años de duración. Idealmente se debe iniciar en el primer año de la detección del inhibidor. Requiere de buenos accesos venosos. Cuando hay limitaciones para la inmunotolerancia por barreras de acceso, fallas a la respuesta o el paciente no cumple, puede ser conveniente tener en cuenta una profilaxis con factor 7 recombinante activado o complejo protrombínico activado, con el objetivo de disminuir los sangrados y la progresión del daño articular. En la nueva era de manejo de la hemofilia aparece el emicizumab para la prevención de sangrado. Este medicamento no es terapia sustitutiva. Actúa como un puente que une al factor 9 con el factor 10 y permite que el proceso de la coagulación continúe sin necesidad de reemplazar el factor. Es un anticuerpo biespecífico tipo inmunoglobulina de origen recombinante y se administra por vía subcutánea. Con este medicamento y el advenimiento de otros similares, se plantean incertidumbres respecto a los tratamientos tradicionales. El manejo de los pacientes con inhibidores
debe estar bajo la supervisión y dirección de un centro con experiencia en hemofilia. El conocimiento de la fisiopatogenia, el inhibidor y los factores de riesgo en el desarrollo de los inhibidores ha sido desde hace muchas décadas un motivo muy importante en la investigación internacional, teniendo en cuenta que en la actualidad es la complicación más grave en hemofilia. La comunidad científica está en permanente búsqueda de mejores tratamientos para hacer que el manejo de los inhibidores sea menos oneroso y que los pacientes logren una buena calidad de vida. Muchas gracias por su atención.